Bueno, este archivo que se llama dudas parcial 1, en realidad se tendría que llamar dudas parcial 1A, que es las dudas hasta la clase de ayer. ¿Ok? Ya esto lo hemos visto y por eso ahora yo voy a empezar pasando muy rápidamente cosas de las que yo haya hablado, pero en el fondo deben estar claros que yo con este archivo lo que intenté fue hacer un resumen que, repito, hasta fue útil para mí porque puedo estructurar mejor mi examen, ya va. Yo tengo que evaluarles que sepan sacar las bases, hacer las constelaciones, y eso me ayuda a organizarme a mí también. Entonces, el primer paso, obviamente, fue comprender el procedimiento Gram-Schmidt, el que incluyó poder determinar de una manera muy rápida y práctica, casi intuitiva, las bases. Digo casi intuitiva porque en algunos casos ustedes tienen que hacer un cálculo preciso. Por ejemplo, ya va, estas cosas serán ortogonales y a lo mejor tiene que hacer la integral de una cosa por la otra para ver si son ortogonales. Si, si quieren verificar en unas bases, multiplican un sub 1 por un sub 2, integran y ver si eso da 0. Igual pasa para símbolos, ¿ok? Porque el panorama cambia completamente cuando hay ortogonalidad. Entonces, fíjense que aquí yo les hablaba incluso de los valores que podían tener las constantes, que eso también los ayuda a salvar el tiempo. En el caso de que la frecuencia de portadora fuera múltiplo de F símbolo, vamos a ponerlo de una vez tanto para F bit como para F símbolo, ya yo sé cuál es la altura de las bases. La forma me la da probablemente la forma de un símbolo, por ejemplo, la forma física de S1, pero la altura la desconozco. En el caso de señales moduladas me refiero. Ok, en las constelaciones siempre cuesta un poquito, pero usted ya tiene que entender que usted lo que tiene es que expresar el símbolo 1 como no sé qué cosa, donde no sé qué cosa es un número multiplicado por U sub 1. Y, y o sumada a una proporción de U sub 2, como por ejemplo esto que está aquí. Eso estamos claros. Aquí esto ya yo se los pasé, ya lo repasamos. En ese momento no les hablé específicamente de este ejercicio, pero aquí ya ustedes tienen más claro que en este intervalo de tiempo, que es donde ustedes podrían calcular la ortogonalidad, porque aquí en esta zona valen 0 los dos símbolos, usted se da cuenta que esto es un coseno y cabe un ciclo completo, y esto es un seno y cabe un ciclo, un menos seno y cabe un ciclo completo. Cuando usted multiplica un coseno por un seno, le da un seno de 2x, coseno de x por seno de x. Y la integral de eso le va a dar 0 porque van a caber dos ciclos completos de ese seno y el área se va a cancelar. Entonces aquí se va a concluir que estos símbolos son ortogonales. O sea que los mismos símbolos servirían de bases con otros tamaños. ¿Ok? Muy bien. Ah, por cierto, mosca. Aquí usted no podría aplicar esto que acabo de decir aquí. No lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque esto está hecho para símbolos sinusoidales de amplitud, de duración completa en T bit o T símbolo. No me sirve. Tiene que calcular a mano que la integral entre 0,5 T bit y T bit de K cuadrado, usted está asumiendo que le va a poner una altura K, le tiene que dar 1. Tiene que calcular energía unitaria y no le va a dar lo mismo que el raíz de 2 sobre T bit o raíz de 2 por F bit que tenía antes. Mucho cuidado con eso. Este ya lo estudiamos bastante. Son símbolos ortogonales que implican que ninguno se puede, eso significa ortogonalidad, que uno no puede representar, usted no puede poner que 31x es igual a 41y. Eso no se puede, ¿no? No puede representar una cosa con la otra, son ortogonales y por lo tanto ya sabe que allí necesitaría dos bases, una con la forma de C1 y la otra con la forma de C2. Esto también lo desarrollamos y fue el único ejercicio fastidioso porque tuvimos que sacar cuentas. Eso también lo hicimos. Aquí me voy a detener un poco más porque ahora ya sí hemos visto modulaciones, sobre todo M área, en particular esta que es un QPSK, y ya yo les he dicho, olvídense, olvídense. Un eje es coseno y el otro es seno, y las pelotitas quedan aquí, 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 aquí. No. ¿Qué va a pasar en el simulador? ¿Qué va a pasar cuando ustedes estén trabajando en el proyecto? Bueno, que el simulador no sabe ese truco que yo les di de usar coseno y seno. Y él dice, no, no, yo soy ordenado. Yo voy a ir en orden. Entonces, usted ordena los símbolos como usted le dé la gana
tratando de ser inteligente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted coloca este símbolo y coloca su negativo, la base 2, el que sigue es el negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener problemas porque la base 2 hipotéticamente le va a dar 0. Entonces usted tiene que pensar bien cómo las ordena. Bueno, yo las ordené así. Ok, entonces trato de calcular, soy el simulador. Trato de calcular esto y digo, no, ya tengo lista uso 1. Uso 1 es igual a esto. Ok, observen, el simulador toma esa base como la base 1. No está tomando ni cosenos ni senos puros. Entonces tengan claro eso. Toma esta base y después busca otra base que le falta, que ustedes saben que si a usted esta base le suma más menos pi medio, usted va a tener otra base válida, porque van a quedar ortogonales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el simulador. Entonces, cuando él hace eso, a pesar de que las fases que yo veo aquí son pi cuarto, menos 3 pi cuarto, etcétera, el simulador les va a dar esta constelación. ¿Por qué? Porque él siguió el procedimiento Gram-Schmidt a rajatabla. Esta base es esta que está aquí. Entonces, evidentemente, este símbolo queda montado sobre esa base. Entonces, eso es importante, pero eso yo, digamos, quiero que lo sepan en esta oportunidad, porque en el simulador se les va a presentar esa complicación que ustedes ven, el resultado del simulador, y ustedes hacen los cálculos matemáticamente. Dice, no, pero es que a mí la constelación no me da así. Y es que tienen que entender que el simulador no hace caso de lo que yo les pedí, que para las modulaciones usemos coseno y seno, simplemente porque es válido, da una representación rotada, porque la constelación que nos da a nosotros tiene las pelotitas aquí, ¿ok? Es una constelación rotada, pero vale igual. Y para mí es más fácil porque físicamente, desde que estamos en comunicaciones 1, las señales y ruidos pasabanda se representan con una componente coseno de omega 0t y una componente seno de omega 0t. Entonces, para mí es más cómodo que ustedes usen esa referencia, pero que entiendan que el simulador no es que está dando malo, no, es que él está usando otra forma de calcular las bases. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, bueno, no, eso ya se los he repetido hasta el cansancio, que simplemente por una cosa trigonométrica tengo una componente coseno y una componente seno. Otro ejemplo de que yo les pida teóricamente que me digan cuántas bases serían necesarias si cada uno de los 4 símbolos que conforman esta transmisión tienen la misma amplitud y fase de sinusoide, pero 4 frecuencias diferentes. Entonces, obviamente usted no puede representar un coseno de una frecuencia con otra frecuencia, por lo tanto necesitaría 4 bases. Igual que esta locura que planteo aquí, en donde pongo un pulso no retorno a cero, un pulso Manchester, un trozo de sinusoide. Evidentemente usted no puede representar ninguna con la otra. O sea que usted iba a necesitar, a juro, 3 bases. Son cosas, digamos, que uno intuye, huele por cosas que sabe formalmente, ¿no? Luego estamos hablando primero de las bases, de las constelaciones en el sentido de cómo representar los símbolos en función de las bases. Pero ahora usted tiene que saber usar las constelaciones generales que hemos estudiado. Por ejemplo, si yo les hablo de un caso unipolar, que no les estoy diciendo que es ni no retorno a cero, ni retorno a cero, ni oca, que son perfectamente unipolares. ¿Ok? No, es una transmisión unipolar. Usted me va a pintar esto, fíjense. Usted no va a buscar en pocas fórmulas que tiene, ya va, esto era ver raíz de televisor. No, no, no. No, porque no quiero que lo hagan así. Quiero que usen las constelaciones de manera general. Solamente que sea válido que eso corresponde a un caso unipolar. ¿Okay? Cuando hablemos de casos polares, binarios, por ejemplo, usted entiende esto. Aunque aquí usted ve una polaridad también, en este caso cuaternario. Cuando yo les hable de binario ortogonal, ustedes inmediatamente me pintan esto. ¿Okay? Y también pueden poner aquí A y B.
sea, porque no tienen por qué tener la misma amplitud. Cuando yo les diga QPSK, generalmente ustedes van a dibujar esto, a menos que yo le indique lo contrario. Generalmente ustedes van a poner aquí un coseno puro o un seno puro. Y perfecto, nos estamos entendiendo bien. Esto es cuando yo les diga, por ejemplo, que las fases son pi cuarto, menos pi cuarto, etcétera, etcétera. No me pueden poner aquí b raíz de t bi elevado al cuadrado, no, no, me pueden poner solo esto, raíz de e. Esa es la forma más simple de que ustedes usen bases, perdón, que usen constelaciones clásicas. ¿Ok? Voy a agregarles otra. Vamos a agregarle la constelación de un 4ASK, oído al tambor, 4ASK. Opción 1. Este eje se llama seno de omega 0T. Esa es la base. ¿Okay? 400 seno de omega 0T. Entonces usted tiene aquí un número, aquí tiene otro número, aquí tiene otro número, aquí está otro número. Ojo, a lo loco no. Usted tiene que garantizar que las distancias entre ellos sean la misma. Si no, está malo. Eso no es válido. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esto podría ser, ejemplo, 2, 3, 4 y 5. Chévere, perfecto. No hay problema. Usted le pone el valor que usted quiera. O le pone A, 2A, es decir, si quiere mantener la distancia como A, 2A, 3A, 4A. Esto que estoy diciendo de último es muy saludable, porque ahí usted puede calcular la energía en función de esa A. Y si en un ejercicio de comparación le dicen, mire, yo quiero que esta próxima constelación, que es otra cuaternaria, pero es esta, tenga la misma energía. Entonces usted puede tener aquí un cálculo de energía genérico y aquí también, y puede igualar elementos. Por ejemplo, aquí le sale que raíz de esta distancia es 5. Usted sabe que 5 es igual a la raíz de E, o sea que E es 25. Entonces usted busca cuánto vale A aquí para que esta energía promedio le dé 25 también. Por cierto, esta constelación también podría ser perfectamente una no retorno a cero, ¿verdad? Cuaternaria, en donde tienen pulsos que tienen valores A, todos positivos, no hay problema. O sea, tengo una señal que se comporta así. Por ejemplo, eso es una señal no retorno a cero, no polar, no polar. ¿Ok? Ok. ¿Qué más les puedo decir? Ah, ok. Imagínense que yo les digo un caso de modulación de amplitud y fase. Ejemplo simple. Este eje es coseno o seno puro. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, dice 1 menos 1. Entonces, este sería 3 y menos 3. Ay, no, profesora, pero ¿por qué no puso 2? Porque esta distancia es 2. Entonces, tengo que respetar que las distancias, aunque en mi dibujo no parezcan, también sea 2. ¿Okay? Entonces, esto es una modulación de amplitud y fase porque claramente tengo distancias radiales distintas. Esta distancia es cortica, esta distancia es larga. Y además tengo dos fases distintas, porque los elementos que están sobre este eje, por ejemplo, supongan que esto es seno. Entonces, estos serían 1 por seno, por ejemplo. En cambio, aquí tendría menos 1 por seno, que es otra fase. ¿Okay? Porque para calcular la fase, usted, primero las amplitudes tienen que ser positivas y después tiene que estar referido a coseno. Entonces, eso que acabo de dibujar representaría varias cosas distintas. Por ejemplo, podría ser también un no retorno a cero polar. Eso es para cómo van a usar las constelaciones de manera general. El cálculo de la potencia, esto ya lo vimos, ¿ok? Solamente que me atrevería a estacionarme aquí para, en vez de calcular potencia, calcular nivel de C. ¿Ok? Calcular nivel de C. Entonces, seguiría esta misma línea de pensamiento con las probabilidades de un tercio, ¿ok? Porque son 3 símbolos, pero esto lo cambiaría. ¿Ok? No los elevaría al cuadrado, los pondría como son, con sus signos, y eso me daría el nivel de C. ¿Ok? En el caso de sinusoides, oigan bien, el nivel de C
¿verdad? Usted tiene que sacarlo generalmente de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque generalmente usamos que la frecuencia de portadora sea múltiplo entero de F símbolo. Entonces usted se da cuenta que en un intervalo completo de perdón, de T símbolo, las áreas se van a cancelar. Entonces, una sinusoide tiende a tener un nivel de C nulo, tiende a contribuir con cero dentro del nivel de C, a menos que en el intervalo estudiado no quepa un número entero de ciclo. Por ejemplo, imaginemos esta situación. Este símbolo completo. Entonces usted se da cuenta que no pareciera que se cancelan las áreas positivas con las áreas negativas. Entonces, pero esos casos realmente nosotros no los trabajamos porque son muy fastidiosos matemáticamente, pero es solamente para que ustedes lo manejen de manera intuitiva. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en el ítem 3. Igual aquí. Fíjense que aquí estoy calculando potencia. Cada quien interviene de una manera y aquí usted tendría que poner valores de voltaje y no de voltajes al cuadrado. Cuarto punto, las DEPs. De eso ya hemos hablado bastante. Yo no puedo pretender que yo les dé una transmisión toda loca y usted sepa sacar las DEP con absoluta precisión. Eso es imposible. Con las herramientas que les he dado es imposible. Entonces usted tiene que recordar lo que usted conoce. ¿Cuáles son las DEP de los casos no retorno a cero, polares y unipolares? Ni siquiera las tiene que recordar porque las tiene, es a libro abierto, entonces usted las puede revisar. Pero algunas se le tienen que ir quedando, ¿okay? Para que ustedes reaccionen más rápido. Después les voy a contar una historia de éxito y fracaso que obtuve haciendo un seguimiento de un parcial. La gente que consulta mucho, ¿verdad? Pierde mucho tiempo y consulta mucho porque no está claro, está estudiando en el examen. Y hay una correlación altísima. Le voy a poner un ejemplo clásico. Yo tengo una extensión de Google Meet, que así haríamos los exámenes de recuperación, en donde yo chequeo quiénes están conectados, es decir, me hace la lista de participantes y cómo es su traza durante todo el examen en cuanto a la conexión a la, a la, a la conferencia Meet. Y pasó algo increíble. O sea, yo tuve 28 estudiantes que presentaron señales y sistemas aquí en mi universidad de aquí y yo apliqué esa herramienta y empecé a ver que en algunos casos veía como interrupciones. Resulta que cuando usted abre el navegador y tiene en una de las pestañas tiene Meet, pero en otra tiene, por ejemplo, el Drive para revisar el formulario o tiene módulo 7 para revisar algunos problemas resueltos que estén ahí, qué sé yo, pues no se pueden poner a revisar videos, ¿no? Pues espero, porque no van a terminar el examen nunca. Entonces, observé una curiosidad. Aquí las notas son sobre 10. Tuve el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior a 9, superior o igual a 9. Bueno, esos estudiantes tuvieron una traza totalmente limpia en cuanto a su mantenimiento dentro de la conferencia. ¿Okay? Todos los estudiantes reprobados, todos, sin excepción, que por cierto también fueron un 25%, que es una cantidad bastante razonable en señales en comunicaciones 1 y 2, según mi historia, todos tuvieron una cantidad enorme de interrupciones. Yo se los pregunté ellos mismos, porque ellos tienen aquel concepto de recuperatorio, porque si ellos pierden, si raspan un examen, ya perdieron la materia. Entonces se les da una opción de recuperatorio y yo les pregunté a cada uno, mira tu traza. Me dice, profesora, yo tengo interrupciones, pero en verdad que yo no las percibí. Le digo, ¿pero qué hiciste tú en el examen? ¿Qué consultaste? Bueno, yo fui, miré los exámenes, miré esto. Ah, eso es. O sea, que se movieron a buscar información y eso los dispersó bastante. Entonces, bueno, es un comentario, es como una anécdota, cosas que uno va aprendiendo en el tiempo. Vamos a concentrarnos en las DEP. Este ejemplo creo que ya lo vimos de alguna manera y que llegó a un resultado, ¿no? Voy a irme a otro. Aquí yo puse, este es un parcial ya de cuando yo daba clase virtual, aunque los exámenes me los hacían o pirrones, o sea, yo lo hacía y ellos me lo administraban en un salón de clase. Entonces, en este caso, una transmisión binaria y tengo un trozo de sinusoide y un pulso. Binaria. ¿Ok?
Entonces yo, para darles la solución, o sea, que les hago las claves, como le acabo de hacer la clave a ustedes en la parte anterior del examen, para que la gente entienda dónde falló, porque es un tremendo rollo. Antes yo resolvía corregía los exámenes y le escribía en su examen, sacaste esto malo, etcétera. Imagínense, ahorita es mucho más complicado. Entonces yo por eso me obligo a hacer las claves. Entonces, bueno, aquí yo fui a MATLAB y este fue el resultado de la DEP. Yo digo, ya va, eso es lo que yo hubiese hecho. Yo digo, vamos a ver, ¿cómo haría yo? Bueno, mira, esta transmisión es como una superposición de dos señales, haciendo algo parecido a lo que hice aquí. Descompongo las formas de onda y aquí me daría una forma de onda que es sinusoidal, está apagada la mitad del tiempo, y cero, otra vez media sinusoide, cero. En cambio, esta es pulso, cero, etcétera. Entonces yo digo, mira, yo veo ahí clarito que el sistema va a ver como que si tiene un no retorno a cero unipolar, por un lado, por lo cual me aparece esta delta y este sin cuadrado. ¿Okay? Y eso yo lo chequeo viendo este corte. Como este pulso dura todo T bit, este corte tendría que estar en F bit. Y esta delta corresponde al nivel de C que genera esta señal, porque esta señal está en alto o en cero, en alto o en cero. Por lo tanto, tiene un nivel de C de A medio, esta propia señal, ¿no? Ok, okay, perfecto, estamos de acuerdo. ¿Y esto cómo lo vería el sistema? Mira, lo vería como un OK. En realidad, él no sabe que esto se apagó porque está dentro de este símbolo apagado la mitad del tiempo, sino que él ve, si no soy de cero, si no soy de cero. Mire, señor, para mí eso es un OK. Y que yo sepa, un OK tiene un sin cuadrado, ¿ok? Y tiene la portadora. Aquí está. Oye, hasta ahí todo perfecto. Ah, no, pero ya va, chequéame el corte. Aquí el corte no va a ser, o sea, este ancho no va a dar 2 F bit. No, porque esto está cortado en T bit medio. Entonces, por ejemplo, aquí, si T bit es 0.2, es porque F bit da 5. ¿Ok? Es decir, que el ancho me tendría que dar 10, el ancho de banda, 2 veces F bit. Pues no, miren lo que me da 20. ¿Saben por qué? Porque esto de estar apagado la mitad dentro del mismo símbolo duplica el ancho de banda. La ventana temporal de cambio se hace más corta, el ancho de banda se duplica. Entonces uno dice, oye, ¿verdad? Mira, perfecto. O sea, es verdad. Yo no les pido de repente tanta precisión que si las deltas aparecen o no, porque yo reconozco que es más complicado. Pero los cortes de los SIM no se los perdono. Tienen que saber obtenerlo. Ahora, alguien me dice, no, profesora, pero ya va. Aquí hay algo raro. Mire esto. ¿Okay? Bueno, les cuento, yo originalmente les decía que aquí se veía, el sistema podía ver como un no retorno a cero uy, ya me está marcando que me queda menos tiempo. No retorno a cero que represente, digamos, el espectro de una no retorno a cero unipolar. En un no retorno a cero unipolar aparece una delta, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo tenía retorno a cero unipolar me aparecían una cantidad de portadoras. Bueno, eso es culpa de eso que él percibe. Este corte a él lo confunde, porque, digamos, en principio podría ocurrir que este fuese este símbolo. Entonces él empieza a pensar como que si este símbolo es así y puede pensar que tengo unas transmisiones que yo a simple vista no aprecio. Por eso es que yo estas cosas no las evalúo. Ni esto, incluso a veces ni la misma portadora. Lo que sí me inclino mucho es que ustedes sí tienen que darse cuenta del nivel de C porque es algo más sencillo. Entonces fíjense que aquí este ejemplito que pareciera ser más fácil es más sofisticado. ¿De acuerdo? Ok, aquí hablo de que usted tal vez se vería obligado a sacar las DEP en algún ejercicio matemáticamente hablando. Y yo solo les voy a pedir que se acuerden de estos dos teoremas, este y este, que son bastante fáciles. ¿Ok? Más nada. Aquí, ¿esto qué digo? Ah, no, estoy todavía hablando de las DEP. Sí, todavía estoy hablando de las DEP.
Bueno, aquí otra vez les hablo de cómo es las transmisiones, las DEPs para todos los casos de modulación de fase, amplitud o amplitud y fase mezclada. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que a pesar de que todo el mundo cree que 2fs es el mismo 2fs del otro, no lo es. Hay una relación que ustedes tienen que acordarse que es esta. A la hora de entender que ustedes todos están usando 5 kHz. Ah, no, pero entonces todos son igualitos. No. Porque para usted generar esa transmisión tuvo que agrupar 4 bits y en esta tuvo que agrupar 2 bits. Entonces, obviamente no es lo mismo. Usted en ese 5 kHz está llevando información de 4 bits. En la otra transmisión, en ese 5 kHz, usted está llevando información solo de 2 bits. Entonces eso es algo que usted tiene que controlar y entender a la perfección. Y además tiene que saber dibujar rapidito la DEP de cualquier modulación, binaria o M-área de amplitud, amplitud sola, amplitud, fase sola o mezcla. ¿Okay? Eso es un dato interesante. Punto 5. Interpretar una constelación en modulaciones y determinar las amplitudes y fases de cada una. Bueno, eso lo hemos ejercitado bastante, incluso hoy, en el examen de hoy, que resolvimos en la parte 1. Usted tiene que usar esto, que ya lo hemos hecho, y determinar A y F de un símbolo cualquiera, o al revés. Yo les doy esto, ustedes ubican qué punto de la constelación pertenece y es el que representa a esa amplitud y a esa fase. Eso ya lo hemos ejercitado bastante. Aquí hay un ejercicio que de hecho hicimos. ¿Okay? Sexto, modelar una determinada transmisión y eso lo hemos usado bastante. En este ejercicio nosotros trabajábamos con una señal BDT, por ejemplo, ¿verdad? Y en este parcial, una señal BDT que se comportaba de determinada forma y era la forma de modelar esta señal modulada. Ahí teníamos que ver qué tipo de modulación era. Entonces, esto es una forma de modelar, eso también lo discutimos, y esta es otra, en donde usted expresa cosas como la que usamos en los códigos de línea y luego lo usamos en un ejercicio que resolvimos, creo que fue este mismo, en donde representábamos una modulación OK como una combinación de una convolución de un tren de deltas aleatorios ubicados en 0, menos t-bit, menos 2 t-bit, etcétera, convolucionados con un pulso básico. Si usted tiene un tren de deltas con un trocito de sinusoide, le dan esa sinusoide puestas en los t-bits, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí se pedían las alturas, eso lo hicimos, recuerdo que lo hicimos. En este caso también, eso lo vimos ayer, de manera un poco por encima, pero en este caso se está haciendo énfasis también en el cálculo de la fase y amplitud de un determinado símbolo. Comparaciones de dos sistemas, eso también lo hemos trabajado bastante, pero en este caso particular, de hecho, yo me traje un ejercicio específico porque cuando usted va a comparar, surgen otras variantes, como se lo comenté hace rato, de hecho, que es, por ejemplo, movilizar un punto de la constelación para hacer una mejor transmisión. ¿Por qué? Porque genera un caso, por ejemplo, polar. Por ejemplo, aquí fíjense que tenemos este es el negativo de este y este no tiene negativo. Entonces, si yo moviera esta pelotica para acá, que es lo que está colocado aquí, yo tendría seguramente una mejor, un mejor comportamiento frente al ruido. Ojo, pero aquí hay un cambio, ¿no? Porque esta señal tiene una energía promedio que representa una potencia promedio menor que esta. Esta tiene una potencia superior, ¿okay? Porque evidentemente al sacar del cero, este símbolo gasta, ¿okay? Entonces, fíjense que nosotros hemos trabajado mucho y realmente a ustedes no me voy a poner a inventar, pero yo puedo decirles que la energía no es la misma, por ejemplo. Entonces ahí usted es más fastidioso porque tienen que, en un caso sacar la energía, en el otro sacar la otra energía, ver qué es lo que mantienen, por ejemplo, tienen la misma potencia, pero tienen diferente energía. Entonces saben que ahí lo que cambió fue la velocidad. ¿Okay? Entonces, aquí la comparación sería un poquito más sofisticada si hago yo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, tenía una energía que daba 225
y aquí la energía en cambio dio 2,5. Pero eso fue porque probablemente lo forcé a que movieran una de las pelotitas para hacer una transmisión más confiable. ¿Okay? En este ejercicio vamos a ver qué preguntaba. Ah, bueno, vamos, si quieren, echar una miradita de este ejercicio. Aquí yo doy de una manera distinta la forma de los símbolos, ¿ok? Para no pintarles yo la constelación. Pero obviamente cuando ustedes las pintan, le da esto. ¿Ok? 2 U1 es esta pelotica, menos 2 U1 es esta, U3, perdón, S3 es igual a una vez ay, mira, a una vez U2. Ah, por cierto, ya corregí los dos errores que detectamos o me detectaron en la sesión pasada. Ya puse en PDF, solo me falta subirla al Drive otra vez, pero ya lo corregí. Ok, aquí está. Entonces dice, determine la tasa de transmisión si se sabe que el máximo valor de A es la amplitud de la sinusoide de salida, fíjense, es igual a 2000. ¿Okay? Entonces usted lo primero que tiene que entender es que cada uno de estos puntos tiene una distancia radial distinta. Por ejemplo, la distancia es 0 porque está en el origen. Entonces eso representa una sinusoide de 0 voltios. O sea, aquí 0. Aquí. Este representa una sinusoide de amplitud A. Ojo, no 1. No, 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 no. Esto no representa la amplitud de la sinusoide. Está asociado sí, pero no representa. Entonces, aquí tendría usted una amplitud de 4 y aquí tendría una amplitud obviamente más grande. ¿Okay? Entonces, se están refiriendo a uno de estos símbolos. Entonces, fundamentalmente, yo elegí el símbolo 1 porque estoy clara de que esa sinusoide va a tener la amplitud más grande. Esta también, por cierto, ¿no? Pero escogí esta porque me gusta más. Entonces digo, bueno, ¿cómo es ese 1? Bueno, ese 1 es 2 raíz de 2fs por seno. Y resulta que me dicen que esto es igual a 2000. Bueno, despejo fs. Es un problema matemáticamente muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces de ahí sale que fs es 500.000 símbolos por segundo. 500k símbolos por segundo. Esto es un problema muy matemático. Después aquí dice, determina el valor de B, ahí nos orientamos a la fase para el símbolo S2. ¿Okay? Entonces aquí volvemos a matemática purita. Usted sabe que S2, leyendo la constelación, usted lo ve clarito. S2 es menos U sub 2, pero U sub 2, no, menos U sub 1 y U sub 1 es seno. Entonces S2 es esto. Para calcular la fase, usted no puede tener esto escrito primero con nada negativo aquí, segundo con seno. No sirve. Entonces usted primero escribe, por ejemplo, que el seno es un coseno